Hola, ¿qué tal? Soy Kazu, sean bienvenidos a un nuevo video sobre la historia de la saga de Canción de Hielo y Fuego. En los videos anteriores vimos la vida y el largo reinado de Jaehaerys Targaryen I, quien reinó durante 55 años y a quien al principio de su mandato lo llamaban el Conciliador, pero en sus últimos años ya lo llamaban el Rey Viejo. A continuación hablaremos de su sucesor, su nieto Viserys Targaryen, y también hablaremos bastante del hermano de este, el príncipe Daemon Targaryen. Ojo, este video ya contiene spoilers de lo que puede suceder en la serie de televisión House of the Dragon. Viserys nació en el año 77 después de la conquista de Aegon, hijo del príncipe Baelon Targaryen y la princesa Alyssa Targaryen, quienes, como acostumbraban los Targaryen, además de esposos, eran hermanos. Como la mayoría de los Targaryen, Viserys pasó su infancia en el castillo conocido como la Fortaleza Roja en la ciudad capital, Desembarco del Rey, y hacía periódicamente viajes a la antigua isla de la familia, Rocadragón. Desde muy joven se convirtió en jinete de un dragón, la legendaria bestia Valerion, quien antes le había pertenecido a Aegon el Conquistador y a Maegor el Cruel. Sin embargo, pocas veces montó sobre su dragón y nunca lo utilizó en batalla. Daemon Targaryen, el hermano menor de Viserys, nació en el año 81. Desde muy pequeño mostró una actitud aventurera y astuta. Mientras que su padre, Baelon, instruía a Viserys, era su madre, Alyssa, quien lo instruía a él, e incluso lo llevaba a volar sobre su dragón, Meleis. Hablando de dragones, en su infancia Daemon no tenía ninguno, pero eventualmente tendría la gran bestia Caraxes, el cual actualmente le pertenecía a su tío Aemon. Hablemos de los principales miembros de los Targaryen en esos años de infancia de los hermanos. Además del actual rey, Jaehaerys, y su esposa y hermana, Alysanne, teníamos a los príncipes Aemon, Baelon y Alyssa, e incluyamos a Daella, la menor de las hijas del rey. No hablemos de los demás hermanos, ya que no vienen al caso. Aemon, el mayor y heredero del rey, se casó con Jocelyn Baratheon y tuvieron una hija, Rhaenys. De la misma generación de Rhaenys son Viserys y Daemon. Daella se casó con Rodrik Arryn y tuvo una hija, Aemma, aunque la pobre Daella falleció a causa del parto. Entonces tenemos al heredero Aemon, sus hermanos Baelon y Alyssa, y la siguiente generación de los Targaryen son Rhaenys, Viserys, Daemon y Aemma. ¿Me siguen? Listo. En el año 84, Alyssa quedó nuevamente embarazada y dio a luz a un hermanito para Viserys y Daemon, al que llamaron Aegon. Sin embargo, el parto fue demasiado difícil y Alyssa murió pocos días después. El pequeño Aegon no resistió mucho y solo vivió unos pocos meses. Sin Alyssa, Baelon continuó criando a sus hijos solo, ya que nunca se casó de nuevo. En el año 92, una flecha dio muerte a Aemon, por lo que el rey Jaehaerys tenía que elegir un nuevo heredero y, pasando por encima de la hija de Aemon, Rhaenys, eligió al padre de Viserys y Daemon, es decir, el príncipe Baelon. Esto causó cierto malestar entre muchos, pero Baelon aceptó honradamente el cargo. En el año 93, Viserys se casó con su prima Aemma Arryn. Durante los primeros años de su unión intentaron concebir un hijo, pero Aemma sufrió varios problemas de salud y tuvo que abortar en varias ocasiones. Afortunadamente, ya en el año 97 nació su hija, la princesa Rhaenyra. Mientras tanto, Daemon, por negociaciones realizadas por su abuela, la reina Alysanne, se casó con una joven noble de una de las casas más importantes del Valle de Arryn, Rhea de la casa Royce. Pero a diferencia de su hermano, Daemon no disfrutaba estar casado. El príncipe prefería no quedarse en el valle y despreciaba a su esposa llamándola la perra de bronce. Vale la pena mencionar que años antes su prima Rhaenys se había casado con Corlys Velaryon, señor de Marca de Riva, y ya tenían dos hijos, la joven Laena y el joven Laenor. En el año 101, el príncipe Baelon, padre de Viserys y Daemon, falleció a la edad de 44 años a causa de una apendicitis. Esto causó gran dolor en la familia y en el reino, pero además dejó en graves problemas al rey, ya que no tenía claro a quién nombrar como nuevo heredero. La tradición decía que debía ser su nieta Rhaenys, pero la visión machista de la mayoría de los nobles de Poniente podría causar una guerra si ella era la elegida. Por sugerencia de otro de sus hijos, Vaegon,
quien era archimaestre de la ciudadela, el rey celebró un gran consejo en el gigantesco castillo de Harrenhal, en el cual las casas más importantes del reino votarían para elegir al heredero. Entre los candidatos se encontraban Rhaenys, la hija de Aemon, el hijo mayor de ella, Laenor, y el propio Viserys. Daemon obviamente apoyaba a su hermano, quien finalmente fue el ganador de la votación, y por tanto elegido como futuro sucesor del rey Jaehaerys. Esto causó una ruptura completa entre las relaciones de la corte con los Velaryon, pero afortunadamente no se llegó a una guerra. 2 años después, en el año 103, el viejo rey Jaehaerys Targaryen falleció mientras dormía. Fue así como Viserys Targaryen, a sus 26 años, fue nombrado rey de los 7 reinos. Su esposa, Aemma Arryn, es nombrada reina y su hija Rhaenyra, princesa de Rocadragón. Daemon se encuentra también contento, ya que, dado que Viserys no tiene hijos varones, él es ahora oficialmente el heredero al trono. Al llegar al trono de hierro, Viserys recibió un reino en paz y tranquilidad. Su familia era poderosa y respetada. Como príncipe, el nuevo rey era muy querido y tras su coronación el pueblo llano y los nobles lo aceptaron con alegría y optimismo. Viserys continuó con el mismo consejo real que tenía Jaehaerys, incluyendo a la mano del rey, el señor de Antigua, el Lord Otto Hightower. Mientras tanto, su hermano Daemon le pidió que anulara su matrimonio con Rhea Royce, algo que Viserys no aceptó, pero lo recibió en la capital, nombrándolo en su consejo como maestro de moneda, pero a los pocos meses lo relevó este puesto y lo nombró maestro de leyes. Era muy claro que, en su tiempo en el consejo, eran varias las ocasiones en que Daemon chocaba con las opiniones y consejos de la mano del rey Lord Hightower. En el año 104 se celebró en Pozo de Doncella un torneo para celebrar el ascenso de Viserys al trono. Es notable de este torneo la participación de Criston Cole, un joven caballero que ganó en duelo contra el príncipe Daemon y contra miembros de la Guardia Real para luego darle el laurel de victoria a la pequeña Rhaenyra, quien en ese momento tenía 7 años. Por esto, Viserys lo nombró como escudo personal de la princesa y 2 años después fue aceptado como miembro de la Guardia Real tras el fallecimiento del capitán de la Guardia, el legendario Sir Ryan Redwyne, y el nombramiento de su reemplazo, el respetado caballero Sir Harold Westerling. Para este mismo año, la rivalidad entre Daemon y Sir Otto Hightower llegó a tal punto que el propio rey Viserys se resignó y depuso a su hermano del consejo, mas sin embargo lo nombró como comandante de la guardia de la ciudad. Dado que su trabajo en el consejo lo aburría, Daemon aceptó felizmente. Como comandante era muy querido por los miembros de la guardia, les inspiraba lealtad y los acompañaba y cuidaba. Mejoró su armamento y equipo e incluso incluyó en los uniformes capas de color dorado, dándoles el nombre a la guardia con el que aún se conocen hoy en día, los capas doradas. A la vez, el crimen en desembarco del rey bajó drásticamente gracias a los esfuerzos y fuertes castigos que imponía Daemon a los criminales. Pero Daemon también seguía sus pasos oscuros. Se ganó cierta reputación entre los bares y burdeles en Lecho de Pulgas, la zona más pobre y oscura de desembarco del rey. Allí Daemon se volvió conocido y hasta amigo con la mayoría de rateros, embaucadores y prostitutas del lugar. Especialmente gustaba de la compañía de una prostituta originaria de la lejana ciudad de Lys llamada Mysaria, a quienes los enemigos de ella y de Daemon llamaban Lady Miseria. Aunque Daemon se hacía llamar príncipe de la ciudad, entre los residentes de Desembarco del Rey ya lo llamaban el señor del Lecho de Pulgas. Las aventuras y fama de Daemon no pasaban desapercibidos en la corte. Lord Otto Hightower le insistía a Viserys que nombrara heredera a su hija Rhaenyra, pero Viserys se negaba ya que esperaba tener pronto un hijo varón. Efectivamente, en el año 105, la reina Aemma quedó embarazada para dar a luz a un niño al que Viserys puso de nombre Baelon. Sin embargo, la alegría duró pocos minutos. Aemma falleció por el parto a los 23 años de edad. El pequeño Baelon nació muy débil, por lo que igualmente falleció al día siguiente. Esto llenó de tristeza al rey y a la joven princesa Rhaenyra. El que no estaba para nada triste por la muerte de Aemma y del pequeño bebé era Daemon.
De hecho, esa misma noche se le vio en un burdel de la calle de la Seda con un grupo de compañeros, riendo, bromeando y brindando por el fallecimiento del que él llamaba heredero por un día. Cuando Viserys se enteró de lo que decía su hermano, montó en cólera y decidió hacer definitivamente algo al respecto. Pocos meses después del fallecimiento de Aemma, en una ceremonia especial, la princesa Rhaenyra Targaryen fue oficialmente nombrada como heredera al trono de hierro. Cientos de señores y caballeros se arrodillaron ante ella, jurando obediencia y prometiendo defender sus derechos de sucesión. Cuando Daemon se enteró de la ceremonia, partió furioso sobre Caraxes hacia Rocadragón, acompañado de Mysaria. Allí vivió junto con su amante por meses. En cierto momento, Mysaria quedó embarazada. Feliz por el acontecimiento, Daemon le quiso regalar un huevo de dragón a ella y a su futuro hijo. Cuando se enteró de esto, el rey Viserys le prohibió darle el huevo y le exigió que dejara a Mysaria y regresara con su esposa, Rhea Royce. Por exigencia de su hermano y rey, Daemon envió a Mysaria a Lys, pero durante su viaje por el mar el barco tuvo que pasar por una tormenta y casi se hunde. A causa de esto, Mysaria, aunque sobrevivió, perdió a su bebé. Esto hizo que la antipatía que ya sentía Daemon por su hermano se incrementara aún más, ya que lo culpaba por la pérdida de su primogénito. Mientras tanto, los consejeros de Viserys le decían que debía buscar una nueva esposa, ya que aún era joven y podía tener más hijos. Se sugirió que la nueva reina podría ser Laena Velaryon, hija de Rhaenys Targaryen y Corlys Velaryon, para enmendar la enemistad que existía con los Velaryon desde que Viserys fue elegido como heredero durante el Consejo del año 101. Aunque al rey le gustó la idea, eligió otra de las posibles candidatas, Alicent Hightower, la hija de la mano del rey Otto Hightower. La joven, que tenía en ese momento 18 años, ya era conocida en la corte e incluso fue quien, cuando niña, cuidaba al anciano rey Jaehaerys. La boda entre el rey Viserys Targaryen y Alicent Hightower se celebró en el año 106 después de la conquista. Contrario a lo que muchos creen, en un principio la relación de Rhaenyra con su madrastra fue muy buena. La princesa brindó por la nueva reina durante la boda y la propia Alicent comenzó a llamarla hija y la trataba con cariño. Mientras tanto, en Rocadragón, Daemon se puso furioso al enterarse de la boda, ya que sus posibilidades de ser el heredero masculino se hacían añicos. Efectivamente, poco tiempo después, la reina Alicent quedó embarazada y tuvo un hijo, al que llamaron Aegon. Y en rápida sucesión le siguieron una hija a la que llamaron Edaena y otro hijo al que llamaron Aemond. Paremos un momento y ahora hablemos de otro problema en otra parte. Durante los últimos años, 3 de las ciudades libres de Essos, Lys, Myr y Tyrosh, habían forjado una alianza a la que llamaban la Triarquía. Juntas armaron una flota que atacó la zona del mar angosto llamada los Peldaños de Piedra para destruir asentamientos de piratas y forajidos que se encontraban en las islas de allí, tras lo cual tomaron el poder de dichas islas. En un principio, los reinos de Poniente se alegraron de esto, pero pronto se dieron cuenta de un grave dilema. Las ciudades ahora cobraban grandes impuestos a aquellos comerciantes que pasaran por el lugar. Dado que mucho del comercio de los reinos más al este de Poniente, en especial de los barcos de los Velaryon, eran gravemente afectados, muchos nobles, incluyendo a Lord Corlys Velaryon, les declararon la guerra a la Triarquía. Buscando una alianza estratégica, Daemon le ofreció su ayuda a Lord Corlys, para luego liderar un ejército de mercenarios mientras volaba sobre su dragón Caraxes y a la vez que aquel a quien llamaban la Serpiente Marina atacaba con sus barcos. Así, por 2 años se vivió la que llamaron la Guerra por los Peldaños de Piedra, que paró un poco cuando el príncipe Daemon Targaryen, con la legendaria espada Valyria, hermana oscura, derrotó al general miriense Kragas Drahar. Mientras tanto, su hermano Viserys, quien era más pacifista, no se metió en esta guerra, pero corren rumores que le enviaba furtivamente dinero a Daemon para financiar su campaña. Cuando los hombres del príncipe Daemon lograron tomar el control completo de casi todas las islas de la zona, ya en el año 109, el príncipe se hizo llamar Rey de los Peldaños de Piedra y el Mar Angosto, incluso recibiendo una corona de regalo de su aliado Corlys Velaryon.
La triarquía no se detendría entonces enviando más barcos y soldados liderados por el capitán de Tyrosh, Racalio Rindún, quien logró grandes proezas y llegó a obtener este mismo título de rey que tenía Daemon, ya que éste, en estos momentos, tenía otras cosas en que pensar. Regresemos a Desembarco del Rey. Tras el nacimiento de Aegon, Elaena y Aemond, la relación de la reina Alicent y la princesa Rhaenyra se deterioró completamente. En este momento ambas querían ser la dama más importante del reino y ambas tenían sus propios partidarios para tener este título no escrito. Además, aunque ya tenía hijos varones, el rey Viserys no hacía nada para cambiar su edicto de elegir a Rhaenyra como su sucesora. Cuando el padre de la reina y mano del rey, Otto Hightower, le insistía e insistía con este tema, Viserys se cansó, lo depuso y nombró como mano del rey al actual señor de Harrenhal y maestro de leyes, Lord Lionel de la Casa Strong. Se comenzó entonces a formar una guerra fría entre los nobles y señores que acudían y se encontraban en la corte, unos partidarios de la reina Alicent y el derecho de sucesión de su hijo mayor Aegon, y otros partidarios de la princesa Rhaenyra. En el año 111 se celebró un torneo en Desembarco del Rey para conmemorar 5 años del matrimonio del rey y la reina. En ese momento la tensión entre estos dos grupos era considerable. Como la reina Alicent asistió al torneo con un hermoso vestido de color verde y la princesa Rhaenyra asistió con un vestido negro de bordados rojos, los colores de la casa Targaryen, los dos bandos comenzaron a ser llamados los verdes y los negros. En este mismo torneo también sucedió algo especial, el regreso del príncipe Daemon Targaryen. Aburrido de ser el rey en los peldaños, este príncipe acudió al torneo para reconciliarse con su hermano, incluso ofreciéndole la corona que le había dado Corlys Velaryon. El rey Viserys aceptó a su hermano con los brazos abiertos e incluso le dio un puesto no oficial en el consejo. Pero los hábitos de Daemon no habían cambiado. Pronto regresó a los burdeles del lecho de pulgas y se la pasaba menospreciando a la reina Alicent y a sus sobrinos. Sin embargo, la relación de Daemon con su sobrina Rhaenyra fue muy diferente. El príncipe y la princesa pasaban varias horas al día juntos, él contándole de sus aventuras durante la guerra en los peldaños, regalándole joyas preciosas y burlándose de los nobles verdes aliados de la reina Alicent. Incluso volaban, él sobre su dragón Caraxes y ella sobre su propio dragón, una bestia llamado Syrax. Pero entonces, 6 meses después de su regreso, Daemon fue regañado y exiliado nuevamente por su hermano. Unos dicen que fue acusado de seducir a Rhaenyra, otros que solo le daba ciertos consejos explícitos para que ella pudiera seducir a aquel que ella amaba, Sir Criston Cole, pero que éste había rechazado a la joven. Acusado entonces por estos actos, Daemon regresó a su mal llamado reino en el Mar Angosto. Ya en el año 113 después de la conquista, el rey Viserys comenzó a buscar esposo para Rhaenyra, que ya tenía 16 años. La reina Alicent propuso que Rhaenyra se casara con su primogénito Aegon, pero Viserys se opuso. Buscando ahora sí arreglar las relaciones con los Velaryon, se eligió entonces a Laenor, el hijo de Corlys Velaryon y Rhaenys Targaryen. La propia princesa Rhaenyra se opuso, ya que era un secreto a voces que Laenor prefería la compañía de los hombres. Pero Viserys ignoró a su hija y el matrimonio se realizó en el año 114. Tras esto, ella permanecía en Rocadragón, mientras que Laenor se pasaba la mayor parte del tiempo en Marcaderío. Rhaenyra quedó embarazada en poco tiempo, dando a luz al primer nieto del rey, un pequeño al que llamaron Jacaerys. Sin embargo, para muchos era obvio que el niño se parecía mucho más al guardaespaldas de la princesa, Harwin Strong, hijo de la mano del rey Lionel Strong. Pero la sola mención de que Jacaerys era un hijo bastardo al no ser hijo de Laenor Velaryon hacía enfadar muchísimo a Rhaenyra y al propio rey Viserys. Hablando del rey, era notable que, aunque Rhaenyra no se encontraba en Desembarco del Rey, la enemistad en la corte entre los verdes y los negros seguía fuerte, por lo que Viserys, aun siendo un pacifista, comenzó a tomar medidas más fuertes para intentar un cese de hostilidades.
En este año de 114 después de la conquista, la reina Alicent dio a luz a su cuarto hijo, al que llamaron Daeron. Con él, Viserys tomó otra de sus medidas para unir a su esposa y a su hija, haciendo que tanto Jaehaerys como Daeron tuvieran la misma nodriza para de alguna forma lograr que se unieran más. Como se imaginarán, poco sirvió. En los años siguientes, Rhaenyra tuvo otros dos hijos, Lucerys en el 115 y Joffrey en el 117. Los tres niños, Jaehaerys, Lucerys y Joffrey, tenían una nariz chata, cabello y ojos de color café, claros rasgos de Harwin Strong y muy diferentes a Laenor Velaryon. Retomemos la historia de Daemon. En el año 115, su esposa, sí, ¿se acuerdan que tenía esposa? Su esposa Rhea Royce falleció en un accidente a caballo, a lo que él también se acordó de ella y viajó al Valle de Arryn a reclamar su puesto como supuesto señor de Piedra de las Runas, pero fue rechazado rápidamente por las demás personas de la casa Royce y por los Arryn. Tras esto, viajó a Marca de Riva a reunirse con su aliado Corlys Velaryon. Allí se fijó en la hija de este, Laena Velaryon, a quien comenzó a cortejar. Incluso tuvo un duelo con el prometido de ella, un señor de bravos a quien mató con su espada hermana oscura. Finalmente se casó con ella poco después, aunque no se sabe si fue por amor o por búsqueda de poder. Dado que el matrimonio se hizo sin el permiso del rey Viserys, Daemon y Laena tuvieron que huir a Essos y viajaron por varios lugares. Estando en Pentos, en el año 116, ella dio a luz a las gemelas Baela y Rhaena. Ya con las niñas, Daemon y Laena regresaron a Marca de Riva y viajaron también a Rocadragón, donde se unieron a Corlys Velaryon y a la pareja Rhaenyra y Laenor, quien, recordemos, era el hermano menor de Laena. A diferencia de la relación que tenía con Alicent, Rhaenyra se hizo muy amiga de Laena. Incluso siendo tan jóvenes, los pequeños Jaehaerys y Lucerys fueron prometidos con Baela y Rhaena. Daemon le escribió entonces a su hermano pidiéndole permiso para presentar a sus hijas en la corte. En contra de los consejos de sus aliados, el rey Viserys aceptó, pensando que Daemon había cambiado con la paternidad. Y así regresó una cierta paz en la Guerra Fría en la corte, pero la enemistad entre los verdes y negros seguía a pesar de los esfuerzos del rey Viserys. Llegó el año 120 después de la conquista, un año lleno de desgracias. Al primer mes, Laena Velaryon dio a luz a otro hijo, pero este era una monstruosidad que murió a las pocas horas. 3 días después, a los cortos 27 años, Laena Velaryon murió luego de enfermar tras el parto, algo que entristeció profundamente a toda la familia real. Durante el funeral comenzó una pelea entre los jóvenes hijos de Alicent y los hijos de Rhaenyra, ya que los primeros llamaban bastardos a los otros, acusándolos de ser hijos de Harwin Strong. Lucerys atacó con un cuchillo a Aemond, quien perdió un ojo tras la corta lucha. Tras este incidente, el rey Viserys, enfadado, declaró que aquellos que acusaran a sus nietos de ser bastardos se les cortaría la lengua, pero a la vez, para evitar más rumores, le quitó el puesto a Sir Harwin de guardaespaldas, y por esto la mano del rey, Lionel Strong, el padre de Harwin, renunció a su puesto y se fue a su castillo Harrenhal junto a su hijo. En su reemplazo, el monarca nombró nuevamente a Otto Hightower como mano del rey. Unos meses más tarde, Laenor Velaryon se encontraba en una feria en Villa Especia, acompañado por su amigo Carl Corey, cuando estalló una pelea entre ambos, y allí, frente a todos, Carl asesinó a Laenor. El hijo de Rhaenys y Corlys falleció a los 26 años en este fatídico 120 después de la conquista. Unos dicen que fue por celos, pero otros creen que los motivos fueron aún más oscuros. Tras esto, las tragedias no cesaron. En Harrenhal estalló un gran incendio en el que fallecieron el exmano del rey Lionel Strong y su hijo Harwin, el supuesto padre de los hijos de Rhaenyra. Se dice que esto último fue a causa de la maldición que pesa sobre las familias nombradas como Lords de Harrenhal, pero fuertes rumores creen que tanto la muerte de Laenor como el incendio en el que murieron los Strong fueron por intervención del mismísimo Daemon Targaryen. Estos rumores fueron aumentados considerablemente por un escándalo a finales del mismo año 120. Daemon Targaryen, de 39 años,
y su sobrina Rhaenyra, de 23, contrajeron matrimonio menos de 6 meses después de que fallecieran sus respectivos cónyuges. Esto causó mayor enemistad de Rhaenyra y Daemon con la corte y con el rey e intensificó más la guerra entre los verdes y los negros. Rhaenyra dio a luz a un hijo en el año 121 al que llamaron Aegon y a un segundo hijo en el 122 al que llamaron Viserys en honor a su abuelo. Para diferenciar a Aegon, el hijo de Alicent, y a Aegon, el hijo de Rhaenyra, los llamaremos Aegon el mayor y Aegon el menor o el joven, respectivamente. En este año 122 se celebró el matrimonio entre el primogénito y la hija del rey Viserys y la reina Alicent, los príncipes Aegon el mayor y Elaena, matrimonio entre hermanos como ya era costumbre de los Targaryen. Poco después, Elaena dio a luz a los gemelos Jaehaerys y Jaehaera, y en el año 127 a otro hijo, el pequeño Maelor. Mientras tanto, Rhaenyra le pidió a su ex suegro, Corlys Velaryon, que nombrara heredero de Marcaderiva a su nieto Lucerys, segundo hijo de Rhaenyra y Laenor. Esto enfadó a varios parientes lejanos de la casa Velaryon que protestaron ante el rey porque Lucerys era un supuesto bastardo. Recordando la declaración que había hecho, Viserys ordenó que a todos ellos les cortaran la lengua. Llegados a este punto, debemos hacer notar la salud del rey Viserys. Aunque cuando llegó al trono era joven y conservaba una buena salud, en los últimos años sufría de varias complicaciones, incluyendo gota, dolores de espalda, problemas de respiración e inclusive era muy notable su sobrepeso. Tras ordenar que le cortaran la lengua a los primos lejanos de los Velaryon, se resbaló y se cortó una mano con una de las espadas que sobresalen del trono de hierro. Esta herida se le infectó y casi lo lleva a la muerte, de no ser por los esfuerzos de un maester llevado por su hija Rhaenyra. Tras este incidente, Viserys nunca más subió las escaleras de la sala del trono y por tanto nunca más se sentó en este. Justo debido a su precaria salud, en los últimos años del mandato del rey Viserys, las tareas del reino quedaron a cargo de la mano del rey Otto Hightower, quien aprovechó la situación para situar aliados suyos y de su hija Alicent, es decir, de los llamados verdes, en los puestos del consejo. Esto incluye a Larys Strong, actual señor de Harrenhal tras la muerte de su padre Lionel y su hermano Harwin en el incendio, y lo nombraron como maestro de los susurros. Tylan Lannister, hermano gemelo del señor de Roca Casterly, Jason Lannister, como maestro de navíos. Jasper Wilde como maestro de leyes. E incluso Sir Criston Cole, ahora comandante de la Guardia Real tras el fallecimiento de Harold Westerling en el año 112. Es irónico que Sir Criston era el amor no correspondido de la princesa Rhaenyra en su juventud, pero ahora se convirtió en uno de sus más acérrimos enemigos. En la noche del segundo día de la tercera luna del año 129 después de la conquista, el rey Viserys se encontraba en su habitación rodeado de sus nietos Jaehaerys, Jaehaera y Maelor, contándoles historias sobre su abuelo, el legendario rey Jaehaerys, haciendo bromas y chistes. Tras despedirse de sus familiares, se acostó a dormir, pero nunca despertó. Así, mientras dormía, falleció el rey Viserys I Targaryen a la edad de 52 años, tras reinar durante 26 prósperos y pacíficos años. Sí, pacíficos. ¿Notaron que la mayoría del relato fue sobre los problemas y complejos de la corte? Casi no se hablaron de guerras o problemas en el reino, y esto es porque, aunque era notablemente alegre, bonachón y en general tranquilo, el rey Viserys sí tuvo un carácter fuerte que le permitió continuar con la paz en el reino que había dejado su abuelo Jaehaerys. Pero Viserys dejó a Poniente con un problema claro: la sucesión. Sí, siempre había dicho explícitamente que su heredera era Rhaenyra, pero cuando él falleció, ella se encontraba lejos de la corte, en Rocadragón, algo que permitió que sus enemigos, los verdes, pudieran actuar para nombrar como rey al hijo mayor de Viserys, Aegon, y a la vez neutralizaban a los llamados negros que se encontraban en desembarco del rey. Recordemos que de este lado de la reina Alicent se encontraban de aliados el antes mencionado consejo y además sus hijos Aegon, Elaena, Aemond y Daeron, y sus nietos Jaehaerys, Jaehaera y Maelor. Mientras tanto, Rhaenyra Targaryen y su esposo y tío Daemon en Rocadragón se encontraban rodeados de sus hijos y familiares. Los hijos de Rhaenyra, Jaehaerys, Lucerys y Joffrey, las hijas de Daemon, Rhaena y Baela, y los hijos de los dos,
Aegon el Joven y Viserys. Además de sus aliados, los Velaryon, incluyendo a Corlys y por supuesto a Rhaenys Targaryen, la llamada reina que nunca fue. Este bando, los negros, se enteraron muy tarde del fallecimiento del rey Viserys y la coronación de Aegon el Mayor como rey de Poniente. Rhaenyra veía cómo habían usurpado su puesto como heredera y regente, por lo que se puso manos a la obra para atacar con sus aliados y sus dragones para recuperar este puesto que se le había arrebatado. Así comenzaba la gran guerra civil que azotó Poniente, la llamada Danza de Dragones. Muchas gracias, espero que les haya gustado este video. Como se imaginarán, en la próxima ocasión veremos cómo se desarrolló la gran guerra, la Danza de Dragones. Espero mostrar estos acontecimientos en un solo video, pero si me extiendo es posible que tenga que publicar 2 o más. Si les gustó este video, denle un me gusta y compártanlo. Síganme para ver más videos como este y también pueden seguirme en mis redes sociales, Twitter como Casu_Geek y Facebook como Casu Geek todo junto. Yo soy Casu, que esté muy bien, nos vemos, chao chao.